puede estar motivado por buenas intenciones, pero acá tenemos que ver los hechos, las situaciones, la realidad de los estudiantes, la realidad de quienes postulan a la universidad. Eso creo que es fundamental y espero que las autoridades universitarias, a partir del rector, el doctor Efraín Moyapasa, pueda también considerar la voz que se está ventilando a partir de la Federación Universitaria Cusco con el presidente Guillermo Ramos, también de los estudiantes postulantes y de muchos padres y madres de familia que ven una situación preocupante en esta apuesta por realizar el examen de manera virtual. Creo que hay que apostar por dialogar principalmente con quienes son representantes de los estudiantes universitarios y también con los padres y madres de familia y finalmente con los estudiantes que están viendo postular a la primera casa de estudios para poder entonces viabilizar un examen de manera presencial, considerando no solamente las instalaciones de la universidad, sino otros espacios públicos donde, guardando las medidas de bioseguridad, donde solicitando el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones, tranquilamente se puede llevar un proceso que no discrimine a aquellos estudiantes que no cuentan con una laptop, que no cuentan con algún dispositivo para poder responder todas las preguntas del examen de admisión. Creo que hay un consenso general al respecto de que tiene que ser presenciales y se puede buscar los medios. Hay algo que como ex universitario y como también ex miembro de la Federación Universitaria me satisface ver al actual presidente de la Federación Universitaria Cusco haciendo coordinaciones directamente con el rectorado, el vicerrectorado académico administrativo a través del tercio estudiantil. Tanto es así, permítame comunicar a nuestra población, se comunicó hace poco el presidente de la Federación Universitaria Cusco para mandarme una resolución que se dio en el Consejo, de que los alumnos que dejaron sus estudios en nuestra tricentenaria desde hace 6 meses para atrás, pueden reiniciar los estudios. Ese es un logro que lo hizo el tercio estudiantil, presentando bajo la presión, las coordinaciones, y eso es muy saludable. Me imagino que debe haber la selección, o se verá las formas cómo hacer la reinición, que reinicien los compañeros que no han terminado sus carreras por X motivos, que uno no tanto, y es un saludo a el logro que tuvieron nuestros compañeros estudiantes en la de San Antonio Abad del Cusco, y la accesibilidad del rectorado y de todo los decanos y sus reuniones que aprobaron todo esto. Ahora las escuelas están ya autorizadas, las escuelas profesionales, para que puedan admitir, no sé bajo qué evaluaciones todavía, en la resolución tienen que leerlo, está ahí en la página de la universidad, para que puedan reiniciar los estudios. Acá zanjamos el tema de la universidad, compañero. Es importante un tema que está sacudiendo en estos tiempos de pandemia, que es la salud mental. Tú eres un profesional en psicología de nuestra San Antonio Abad del Cusco. Has tenido la experiencia de trabajar en el Ministerio de Salud. Nuestro pueblo quiere conocer el Estado, qué está haciendo, las instituciones de salud mental, qué están haciendo en estos momentos de pandemia, en lo que es esta enfermedad tan grave y creo que mucho más fuerte y con mayor intensidad que el mismo COVID, que es la salud mental. Sí, permítame, Boris, comenzar primero desde este punto de vista. Para poder cuidar nuestra salud mental necesitamos empezar con nosotros mismos como personas. Y creo que en esta situación es importante reconocer que a toda la población en su conjunto, a todos como peruanos, hemos tenido que enfrentar una situación muy novedosa para nosotros. Prácticamente nos hemos visto obligados en la mayoría del sector de los trabajadores, en fin, como ciudadanos, a poder incorporar, digamos, hábitos como el hecho de usar una mascarilla, como la distancia social, como evitar reuniones familiares, amicales, como hacer deporte de manera colectiva. Es decir, nuestra vida ha dado un giro
totalmente, digamos, radical, de 180 grados. Y muchos de nosotros no hemos tenido las competencias suficientes, digamos, para poder adaptarnos. Indudablemente era una situación bastante crítica, preocupante, porque sumado a eso, muchos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo, nos hemos visto obligados a reinventarnos, a ver la manera en cómo sacamos adelante a nuestras familias. Y también es importante considerar de que el coronavirus ha afectado principalmente a las poblaciones mucho más vulnerables. Lo vemos en la calle, ¿cierto? Aquellas poblaciones que prácticamente necesitan del día a día para poder pasar el mes, para poder alimentarse, para poder vestirse, entre otras necesidades básicas que tienen que cubrir, se han visto afectados por la pandemia. Y creo que esto debe ser ciertamente una preocupación y debe siempre estar en agenda de todos los gobernantes, de las autoridades locales, de nuestros municipios, nuestros gobernantes y en fin también el gobierno nacional, para que podamos también ser fortalecidos en este punto. Respecto de la salud mental, el Estado desde hace algunos años ha empezado a crear los centros de salud mental comunitarios. Son centros que están especializados en la problemática de salud mental, atienden a pacientes que sufren problemas de adicción, problemas como la depresión, la ansiedad o que tienen, por ejemplo, esquizofrenia. Tienen la posibilidad de poder ser atendidos por estos centros especializados en salud mental, que está equipado por profesionales desde el médico psiquiatra, el médico de familia, los psicólogos, enfermeras especializadas en salud mental y un conjunto de profesionales que brindan una atención especializada a los pacientes o usuarios que van a tratarse problemas de salud mental. Por otro lado, también en esta etapa de confinamiento donde ciertamente se ha cancelado o se ha suspendido la consulta externa, es decir, en muchos establecimientos, así como no hay consulta externa para servicios especializados en medicina, lo propio está pasando con los servicios de salud mental. No hay, digamos, la consulta externa hasta el momento por la situación de emergencia que estamos viviendo. A partir de eso, justamente se ha abierto la línea 113 del Ministerio de Salud, la opción 5, donde cualquier teleaudiente que nos está escuchando puede llamar al número 113, la opción 5, para poder recibir orientación en cuanto a salud mental. Sin embargo, sabemos muy bien que las orientaciones, la consejería o lo que llamamos la teleconsulta no es, digamos, de la misma condición como fuera una psicoterapia, sesiones de tratamiento psicológico para toda la población y también atenciones, digamos, en consulta externa por medicina. Sin embargo, el Ministerio de Salud está haciendo todos los esfuerzos para poder llegar justamente a la población que en estos tiempos se siente angustiada, se siente ansiosa, muy inquieta realmente por cómo afrontar esta situación. Luego podemos ir brindando algunas orientaciones, algunas recomendaciones importantes para poder lidiar con esta situación que nos está afectando a todos. Daniel, es importante decir, y hay que ser francos en este aspecto, de que profesionales en salud mental, psicólogos, psiquiatras, no tenemos suficientes a nivel nacional. Creo que se ha descuidado mucho esta profesión que es muy necesaria, imprescindible en lo que es para la salud de un pueblo, y la salud mental, que es lo básico. Después de esta pandemia, sabemos que va a pasar, se va a superar todo esto, no sé de cuándo, pero se va a dar. La población va a tener bastantes problemas en este aspecto. Hay niños ahorita, por ejemplo, que están prácticamente enclaustrados en la casa durante mucho tiempo, padres de familia, madres de familia. Se ha dado la mayor cantidad de agresión familiar en todo aspecto, incluso de violaciones, no agresiones físicas, psicológicas. Esto va a ser una carga muy grande para después de la pandemia. Una vez de que se normalice, o con la nueva normalidad que se den, el Estado va a tener que asumir responsabilidades muy fuertes, así como se está dando para
reflotar la economía actualmente y los diferentes proyectos que se está dando, también para la salud va a ser muy importante y creo que va a ser algo muy fundamental. Depende de cómo se cubra, cómo se haga el trabajo en lo que es salud mental después de la pandemia, para ver las generaciones futuras. Muchos niños ahorita que están en instituciones educativas, en el colegio, no tienen la participación con los grupal, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje con sus compañeros, no tienen la presencia del salón, donde de una u otra manera se desahogan de los problemas familiares, van a venir con problemas muy fuertes psicológicos y se van a dar, y seamos directos en esto, se van a dar suicidios, cosa que ya se está dando ya a nivel nacional, y no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel del mundo. Se están dando suicidios de jóvenes y adolescentes, justamente por esta situación, de este problema mental que se está dando. ¿Cómo lo ves en un futuro el trabajo que se tiene que hacer a nivel gubernamental y a nivel de las instituciones médicas de salud mental? Sí, en primer lugar creo que es importante asumir la salud mental como un compromiso tanto personal, familiar y también social, que lo tiene que asumir el gobierno. Nosotros como trabajadores de salud en el campo de la salud mental propiamente, es cierto que estamos con toda la predisposición para poder colaborar y asistir a las familias que se vean afectadas por esta situación. Lo que debemos de decir también bastante claro es que luego de esta etapa crítica que tiene, por ejemplo, por un lado en el tema de la economía la recesión, lo propio, como muy bien lo has apuntado, en el tema de lo que es la salud y propiamente la salud mental, vamos a sufrir una epidemia con problemas de la salud mental. De hecho, para este año 2020, ya los estudios de la Organización Mundial de la Salud declaraban de que la primera causa de discapacidad a nivel mundial iba a ser la depresión. Y fíjense que muchas veces nosotros tenemos un concepto de discapacidad solamente, digamos, ceñido al aspecto médico, al aspecto sanitario, ¿cierto? Sin embargo, la discapacidad también se da producto de padecer, por ejemplo, una depresión, porque aquel paciente, aquella persona que está sufriendo depresión, episodios de tristeza, aislamiento social, dificultades para conciliar el sueño, disminución del apetito, entre otros síntomas que compromete la depresión, viene afectando su desempeño laboral, sus relaciones intrapersonales, sus relaciones dentro de su familia. Entonces, todo esto nos genera una discapacidad, porque la salud mental, como bien lo estipula la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, biológico, propiamente psicológico, hasta espiritual, ¿cierto? Social, que tiene que ver con las relaciones sociales y nos permite ejercer nuestros derechos, nuestros deberes, ser autónomos, hacernos cargo, asumir responsabilidades. Todo esto tiene que ver con el funcionamiento que tenemos como personas, con nosotros mismos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo en la educación y dentro de la sociedad. Entonces, los problemas que estamos atravesando el día de hoy indudablemente están afectando nuestra salud mental. Por eso es importante que todos nosotros podamos identificar qué tipo de emociones están aflorando en esta situación. Y muchas veces también decimos que hay que rehuir de las emociones negativas, ¿cierto? Del miedo, de la tristeza, por ejemplo. Sin embargo, los psicólogos enseñamos a que las emociones que podamos sentir en nuestro propio cuerpo y que nos acompañen durante días, podamos identificarlo. Cada emoción que se inscribe en nuestro cuerpo tiene un sentido de ser y biológicamente, por nuestra evolución como seres humanos, está inscrito en nuestra propia genética porque sirve a un propósito. Por ejemplo, el miedo, ¿qué nos permite el miedo? Detenernos un momento, reflexionar, reconsiderar la manera en cómo estamos, por ejemplo, atravesando o percibiendo una situación. Eso es aquello que podemos hacer a partir del miedo y además, ¿qué nos permite el miedo? Que podamos huir, por ejemplo, cuando vemos peligros, cuando vemos alguna amenaza. Entonces, fíjense y pregúntense y mejor aún respóndanse, ¿qué pasaría si es que no tenemos el miedo? Lamentablemente tendríamos muchas conductas que luego
terminen dañándonos o incluso poniendo en riesgo nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el miedo tiene una razón de ser. Entonces, yo creo que en cada familia es importante empezar, digamos, a identificar nuestras emociones y a trabajar con las emociones. Dolencias necesarias, ¿no?, que uno tiene que tener y asumirlas como tal. Realmente hemos aprendido bastante en el aspecto de salud mental. Nuestra población estaba a través del Face, querían que tratemos este tema y lo hemos hecho con mucho agrado y mucho más con un compañero conocedor, y eso lo saludamos. Es bueno ahora, para terminar este tema, no rehusar un tema el cual compartimos y eres bastante conocedor, que es la organización social. Después de este tiempo de pandemia, el próximo año va a venir un nuevo régimen de gobierno. No sabemos quién estará asumiendo las riendas de nuestra patria. Tiene que tener bastante interés y ponerle énfasis en esta problemática de la salud mental. Espero que sea así, y ustedes como trabajadores de la salud, aportar en ello. En pocas palabras, ¿cómo la ve la organización social actualmente? Antes, en la pandemia, y lo que de repente ha de venir en este proceso electoral que ya se está dando. Sí, yo creo que igual las organizaciones sociales no estuvieron, digamos, preparadas para poder afrontar esta situación de confinamiento, donde las reuniones, digamos, sociales o de organización de cierto modo están en tela de juicio, porque hasta ahora el gobierno no ha logrado controlar, digamos, la pandemia en el país, y de cierto modo siguen restringidos ciertos derechos propios, digamos, como ciudadanos. En ese sentido, yo creo que es fundamental que los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales puedan adaptarse, ajustarse y no pierdan ese activismo que tanto ha caracterizado a las organizaciones sociales del Cusco, empezando desde el sector de los trabajadores, el sector de los estudiantes, los compañeros del agro. Justamente hace unos días veía las movilizaciones a nivel nacional en las diferentes provincias también del Cusco, de los compañeros del andamio, exigiendo sus derechos, exigiendo mayores obras a las autoridades, porque ciertamente muchas de las obras se han paralizado y hay una necesidad de alimentación, hay una necesidad que tienen muchas de las familias que trabajan dentro de construcción civil, por ejemplo, y creo que es una preocupación que tiene que ser asumida por las autoridades locales, por el gobierno en su conjunto, porque estamos en una situación donde podemos reconocer que son estas poblaciones vulnerables las que la están, digamos, pasando mucho más duro. Mi compañero Daniel, ha sido grato tenerte acá, nos has instruido bastante. Estoy seguro que vamos a estar en otras oportunidades acá y más allá de repente una entrevista, como siempre, participando en lo que es la lucha social, la organización de nuestro pueblo, algo que sé que nunca te vas a quitar. Tú tienes una coraza forjada en las calles, en la Federación Universitaria, a través de la organización, en la Asamblea Universitaria, en la cual hemos participado activamente junto contigo. Y un ejemplo para nuestros dirigentes estudiantiles actuales, Daniel, cuando era presidente de la Federación Universitaria Cusco, estuvo de la mano con el movimiento sindical, con la Federación Departamental de Trabajadores, con los compañeros de la Federación de Campesinos, la FARTAG, ¿no? Con todas las organizaciones vivas, y eso es un ejemplo. Prácticamente en tu generación se comenzó a unificar lo que era el estudiante y las organizaciones sociales vivas de nuestro Cusco, de nuestra Llacta. Felicitaciones por ello y te tendremos en otra próxima oportunidad. Estuvo con nosotros en nuestro programa del colectivo Patria Grande un psicólogo, gran amigo nuestro, expresidente de nuestra Federación Universitaria Cusco, Daniel Carvajal. El análisis más completo de la coyuntura política actual, la puesta en valor de nuestra identidad cultural, los encuentra solo aquí, en el programa televisivo más visto de los fines de semana, Patria Grande, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos desde las 2 de la tarde, con entrevistas exclusivas, invitados de lujo y con la conducción de Boris Tomailla Carreño. Patria Grande, programa político cultural
cultural, donde te decimos las cosas como son. Patria Grande. Sintonízanos todos los sábados desde las 10 de la mañana y los domingos desde las 2 de la tarde a través de Machu Picchu Televisión, Canal 41.